Ok, Marta, te voy a hacer hosted. Le voy a pasar la responsabilidad a Marta porque ella... Ok, Marta lo va a hacer. Ok, ya se está grabando. Ok. Entonces quedamos en el capítulo, llegamos hasta el versículo 22, ahí nos detuvimos un poquito la semana pasada. Ok. Y lo que estuvimos mirando es que el Señor, a través de esta carta, está invitando a estos hebreos, como quien dice, empujándolos para entrar donde está Cristo, okay, en la presencia del Señor. Y les dijo, ¿verdad? Que todo se ha preparado, todo está hecho ya para que tengamos esta comunión cercana con el Señor. Okay. Y en Mateo y en Marcos nos dice ahí que cuando el Señor entregó el Espíritu, dice que el velo se rasgó. Okay. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Okay. Indicando, nos dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10, ¿verdad? Que Hebreos 9, del 9 al 10, indicando que el acceso a la presencia de Dios se había manifestado. Okay. Y ahorita cuando se está escribiendo esta carta, el templo todavía está en pie, el templo de Herodes todavía está en pie. Okay. Pero el velo ya se había rasgado, pero está en pie. Y ese templo en poco tiempo se va a destruir porque el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Okay? Y les dijo, ¿verdad? Que eso iba a suceder dentro de esa generación. Y cuando se escribe esta carta, creo que faltan unos, no mucho tiempo, quizás de 10 a 6 años, otros dicen que menos tiempo el templo va a ser destruido. Los romanos van a llegar y lo van a destruir. ¿Okay? Pero el velo en sombra y en figura representaba la separación del justo y de Dios. Okay. Y en Hebreos 9:26 nos dice que Cristo vino y él quitó de en medio lo que nos separaba de Dios, quitó de en medio el pecado. Y por eso todo concuerda que cuando el Señor muere en la cruz, okay, el velo se rasga, que representaba aquello que nos separaba de Dios, que era el pecado. Okay. Y la exhortación en la que estamos ahorita es de que no se queden afuera. Okay. Allá no hay protección eterna. Okay. No hay alivio de conciencia. Okay. Le está diciendo que entren. La duda de entrar plenamente o no entrar, esa duda que podemos tener ya fue contemplada por el Señor. Okay. Cuando él estaba en la cruz, él clamó, Elí, Elí, Alaba Sabactani, que significa, o traducido es, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Okay. Y el Señor como que dice, está tomando tu lugar y mi lugar. Así piensa el que tiene conciencia de pecado. Okay. Y él está diciendo, ¿verdad? Que en Cristo la conciencia de pecado es quitada. Okay. Podemos entrar, podemos saber que estamos en su presencia. Okay. Mencionó 3 cosas que debería animarnos a saber que Dios ahí nos quiere. Okay. No lejos de él, sino cerca a él. Y la primera cosa es que nos menciona es que si creemos que el Señor Jesús derramó su sangre en expiación por el pecado. Okay. Y pues sí creemos eso. Okay. Sí creemos que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Creemos que Cristo vino en carne para ofrecerse. Sí, sí creemos eso. ¿Crees que resucitó? Okay. Sí, sí creemos que resucitó. Okay. Y nos ha entonces proporcionado un camino nuevo, dijo. Y no solamente nuevo, pero un camino vivo. Okay. Y terminó con la declaración que tenemos un gran sacerdote en la casa
de Dios. Tenemos un gran sacerdote en la familia. Y leímos bastantes pasajes de Juan 17 donde el Señor hace la oración, pero el mensaje de la oración de Juan 17 es que Jesús le pide al Padre, porque donde yo esté, yo quiero que ellos estén conmigo. Donde yo esté, dice, yo quiero que ellos estén conmigo. ¿Okay? El Señor no quiere a unos en el cielo y a otros en la tierra. Los quiere con Él. Y esta idea que se predica con el milenio literal o físico, que 1000 años que en la tierra, es falso. ¿Okay? El Señor no nos quiere en la tierra, el Señor nos quiere en el cielo. No quiere la mitad aquí y la otra mitad allá, como enseñan unos que nomás 144,000 van a irse al cielo. Y los demás aquí en la tierra, no. El Señor dice, yo los quiero no solamente a estos 12 que me han seguido y los han odiado, los han aborrecido, los quiero conmigo. Y no solamente a ellos, sino a todos los que van a creer mi palabra por medio de ellos, que nos incluye a nosotros. ¿Ok? Acerquémonos, pues, dice. Y la pregunta es que si te sientes cerca o te sientes lejos de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Okay? ¿Cómo crees? ¿Cómo te ves? En la esfera espiritual, el Señor ya nos tiene en su presencia. ¿Okay? Hemos pecado. ¿Okay? Nos han castigado o Dios nos ha castigado justamente. Es lo que dijo, ¿se acuerdan? Lo que dijo Nehemías y también Daniel. Hemos pecado, le dijeron a Dios. Y nos has castigado justamente. Perdónanos, danos libertad. Y la palabra le llegó a Daniel y le dijo, aun cuando empezaste tu plegaria, la orden ya había salido. ¿Okay? Así es que podemos sentirnos nosotros alejados de Dios, pero Dios nos tiene cercas. Uno es el sentimiento, lo que sentimos, nuestro complejo, ¿verdad? Por lo que hemos hecho. Y la otra es la realidad. Ya te perdoné. Entra en mi presencia. Okay. Después hubo una guerra. Yo sé que todos han oído esta guerra, ¿verdad? Pero hubo una guerra en Vietnam que duró 10 años. Y algunos prisioneros, algunos americanos, ¿verdad? Y también de otras naciones, pero algunos los capturaron durante la guerra y duraron presos 7 años o más en Vietnam. Y cuando regresaron de la guerra, varios de esos presos no habían visto a su familia por 7 o 10 años. Y muchos de ellos, cuando regresaron, apenas se iban a conocer a hijos, a un hijo o una hija, que cuando se fueron a la guerra, la esposa estaba embarazada. Así es que esta es la primera vez cuando regresaron que ellos iban a ver a sus hijos. Y pues cuando llegaron y se bajaron del avión, ahí estaba el hijo que ya tenía 7, 8 años. Pero el niño no se le podía acercar al papá porque no lo conocía. Apenas la primera vez que había visto a su papá. Y el papá le decía, ven hijo, he estado esperando este momento por 7 años. Y el niño se sentía como apenado, pero el papá lo quería abrazar. Y yo creo que así muchas veces se sienten hermanos. Que el padre nos quiere tener juntos ahí, el hijo nos quiere tener juntos, pero estamos apenados. La intimidad de tan gran privilegio es temeroso. Okay. Y el escritor de Hebreos les está diciendo, entremos en la presencia de Dios. Okay. Y si ellos no entran en la presencia de Dios, la alternativa de no entrar plenamente puede ser terrible. Okay. Puede ser sumamente terrible. Okay. ¿Se acuerdan en Mateo 25 cuando el que tenía
le dieron 5 talentos y ganó 5 más talentos, ¿verdad? Le dijo, el Señor dijo, entra conmigo, ¿ok? Y aquí el escritor está diciendo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Ese lugar santísimo representaba, en sombra representaba la presencia de Dios. Y no es por nuestras obras ni por nuestros buenos méritos que vamos a entrar en la presencia de Dios, sino por la sangre de Jesucristo. Y entre más estoy mirando este libro, a veces me entra la idea que esta carta también está invitando a judíos no cristianos, ¿okay? Porque como que no han contemplado estas cosas, ¿okay? Así es que quedamos ahí, llegamos hasta el versículo 22 y nomás mencioné unas cosas, ¿ok? Pero aquí en Hebreos 10 y versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿ok? Dios, el Señor, como que dice, ya tiene sus brazos extendidos para recibirnos, sí. Pero nosotros, hay gente, los hebreos como que estaban afuera y como que no, como que algo los detiene y le está diciendo al escritor que acerquémonos, hay que acercarnos a Dios, dice ahí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Okay. De nosotros, un corazón sincero, un corazón puro, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazones puros o corazones sinceros, porque ellos verán a Dios. El corazón también representa como un tipo de ventana. Si está limpia, puedes ver a Dios, vas a ver a Dios. ¿Okay? Y Dios nos pide un corazón sincero. ¿Okay? Hay muy pocas cosas que podemos controlar, eso lo mencioné la semana pasada, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado el corazón para mantenerlo en condiciones, ¿okay? En condiciones limpias. ¿Okay? Otras cosas que no podemos controlar, pero Dios, tú puedes controlar tu corazón. ¿Okay? Y lo habló de incertidumbre de fe. ¿Okay? Y usé el ejemplo del eunuco. Ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Citando Romanos 10, con el corazón se cree, ¿okay? Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Okay? Y hablamos un poco del corazón, porque creo que Lorena mencionó algo el miércoles del corazón. Y el corazón es la central, una camionera central, o sea que con la mente se analizan las cosas, se piensa, se disciernen las cosas. Y hay una distinción entre lo que es la mente y el corazón. Y el alma, Génesis 2:7, ¿verdad? Dice que Dios sopló y el varón llegó a ser un ser viviente. El alma es la vida vital en el cuerpo. El alma eres tú. Okay. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Okay. Incluye la mente, conciencia y las pasiones de un ser humano, que es el alma. Okay. De ahí se pasa al siguiente paso, ¿verdad? Que con la boca confiesas para salvación. Okay. Porque de la boca sale de la boca, lo que sale de la boca procede del corazón. Y cuando dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Ahí Pedro estaba hablando de su corazón, lo que él creía del Señor. Okay. En Hebreos 4 y versículos 14 al 16, habla ahí de
de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero ya del 14 al 16 habla ahí es como que dice la primera invitación para acercarnos a Dios. ¿Okay? Aquí todavía no pone los argumentos, eso los puso allá en el capítulo 10, pero en Hebreos 4 y versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y de eso va a hablar en el capítulo 7, ¿okay? El gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, y va a hablar de la profesión ahí a través. Aquí nomás está introduciendo estos temas. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No nos acercamos porque estamos acomplejados por lo que hemos hecho. Y si pensamos que Dios no nos entiende, pues menos. Y aquí nos está diciendo, Él entiende. Él entiende. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, Él te entiende. Donde tú fallaste, Él tuvo victoria. Okay. Dice, acerquémonos. Okay. Acerquémonos. Y es lo que está diciendo aquí en el capítulo 10 y versículo 22. Acerquémonos. Y acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al mero trono. Que más adelante nos va a decir quién está en el trono. Okay. En el cielo. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay. Entonces ahí empieza ese empujoncito de hacer, hay que acercarnos, estar cerca a Dios. El Señor nos quiere tener ahí. Okay. Y el Señor no nos va a echar de su presencia. Si creemos en su Hijo, no nos va a echar de su presencia. Okay. Él sabe si el corazón es sincero. Él sabe si estamos en plena certidumbre de fe. Él fue el que, por medio del Señor, que nos purificó los corazones de mala conciencia. Y hasta ahí llegamos porque quería hablar un poquito de esto y lavar los cuerpos con agua pura. Okay. Purificados de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Estamos leyendo ya de Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Okay. Y una cosa hermosa, hermano, algo muy, muy, gran bendición es de tener la conciencia ya limpia. Okay. La conciencia siempre va a estar trabajando. Ahora, ya de cristianos todavía más. Okay. Antes la conciencia limpia, muchas cosas podían pasar ante nuestros ojos y no nos molestaba mucho la conciencia. Sabíamos que estaba malo, era lo que estaba pasando. Pero ahora que tenemos la conciencia purificada, ¿verdad? Cualquier cosita nos va a molestar. Aunque si vas al mercado y compras algo y la muchacha o el que está ahí, el chequero, se le va el rollo y te da, ponga que sean 5 pesos. En El Salvador usan el dólar como nosotros acá en Estados Unidos, ¿verdad? Ponle que te dio $1 más de feria y te vas tú y te dices, mira, me dio $1 más. No te vas a meter al carro porque tu conciencia te va a molestar. Y no estamos hablando de un billete de $100, estamos hablando de un dólar nomás. Pero ni aún con $1, la conciencia te va a dejar dormir la noche. ¿Ok? Pero qué bonito cuando tienes esa conciencia limpia. ¿Ok? Y la molestia se ha retirado. Con el puro hecho de que el pecado que causó la molestia se ha pagado por la sangre de Cristo y la mancha se ha borrado, puedes dormir bien a gusto. ¿Okay? Y es bonito de tener esta conciencia limpia y eso se llevó a cabo por medio
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora dice ahí, en la última parte del versículo 22, Hebreos 10:22, habla de los cuerpos lavados. Y estábamos hablando ahorita, Marta y yo, ¿verdad? De que no dures mucho en la clase porque duras mucho tiempo en la clase, 1 hora. Ok, le dije, le voy a dar hasta donde termine, pero sí quiero 1 hora y media, dice Marta, pero pues, está exagerando, no es tanto. Los cuerpos lavados con agua pura. Ok. Y más quería repasar unas cosas porque nosotros no somos hebreos. Okay. Y yo sé que a muchos no les importa, pero quiero decirles una cosa. Yo creo que en los años que vienen, porque ahorita ya se está viendo que muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo. Okay. Ya sea se hacen católicos o bautistas o lo que sea, pero están dejando el judaísmo y están convirtiendo al cristianismo. Pero también hay muchos cristianos que se están convirtiendo en judíos. Okay. Y yo creo que los judíos que se convierten a Cristo y ven que cristianos se convierten al judaísmo son los más escandalosos, porque no puedo entender cómo se van a convertir ustedes en judíos. Porque el judío ya tiene un trasfondo y muchos cristianos no tienen trasfondo. Y por eso yo me quiero detener para tener el trasfondo. Que cuando habla aquí de los cuerpos lavados con agua pura, está hablando de agua. ¿Ok? Y es necesario leer bastante. ¿Okay? Bastante. Y cuando está hablando del capítulo 9 y el capítulo 10, casi todo el contexto tiene que ver con el día de expiación. El día era un día muy especial que Dios le llamaba al pueblo de Israel en el 7º mes, en el día 10, para que celebraran el día de expiación. Y en ese día el Señor perdonaba, ¿okay? Perdonaba el pecado del pueblo. ¿Okay? Claro, sabemos que lo perdonaba tomando en cuenta que la sangre de animales no va a quitar el pecado, pero alguien va a pagar. Pero ellos podían tener la seguridad que en el futuro alguien va a pagar. Ellos podían vivir una vida seguros de que cuando me muera no me voy a ir al infierno porque alguien va a pagar. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Levítico 26 y vamos a leer todo. Bueno, vamos a ver si podemos leer en pedacitos, pero a ver si podemos lograr los pensamientos de sobre este lavamiento de cuerpos. El Levítico 26 y 16, perdón, Levítico, dije 26, pero es el 16. Okay. Y ahí en el encabezado dice el día de expiación. Okay. Y vamos a leer, en la semana pasada tenía mejor ojos, pero le voy a pedir a la hermana María Esther que nos lea, por favor, del 1 al 4, hermana, de Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ok.
Dice que se va a vestir con estas cosas. No va a entrar todos los días, nomás una vez al año. ¿Okay? Y ahorita no va a decir cuándo, pero dice ahí en la última parte del 4, nos dice ahí que se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Okay? Y el Hebreos 10:22, la última parte, dice los cuerpos lavados con agua, ¿okay? Con agua pura. ¿Okay? En el día de expiación, el sumo sacerdote se lavaba varias veces. ¿Okay? Si seguimos del 5, hermana, siga leyendo del 5 al 24, por favor. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Hermano, ¿hasta dónde me dijo? Hasta el 24. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo, perdón, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando, perdón, hermanos, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión
y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ok, hermana, gracias. Okay. Mucha gente dice que esto es muy difícil para entender, que esto es muy complicado para entender. Yo no le miro nada complicado a esto. Okay. Si te vas paso por paso. Okay. Yo sé que estamos hablando ahorita del lavado de agua, del cuerpo. En el versículo 4, antes de entrar, antes de ponerse las vestiduras, Aarón se tenía que lavar su cuerpo. Y aquí dice que cuando sale, aquí, ¿qué? El versículo 24 dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestiduras, eh, y hará su holocausto y holocausto del pecado, y hará expiación por sí y por el pecado. Que ya va a hablar del versículo 25, otras cosas que va a hacer. Pero dos veces en este día, el sumo sacerdote se lavaba su cuerpo. Otros también se lavaban sus cuerpos. Del versículo 25 habla ahí de al 28, de personas que uno estaba encargado de llevar al macho cabrío al desierto, a él también tenía que lavarse su cuerpo. ¿Okay? Y el otro que se encargaba de quemar el estiércol y todo eso, versículo creo que la 28, sí. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar al campamento. ¿Okay? Así es que el que estaba encargado de eso, la llevaran al, este, al cabrito al desierto, y el que iba a quemar el otro que fue sacrificado, el novillo, ellos también tenían que lavar sus cuerpos. ¿Okay? Así es que habían estos lavamientos de cuerpos. ¿Okay? Y cuando habla acá en Hebreos 10:22, lavado los cuerpos, ellos se acordaban, esto está hablando de esto, ¿okay? Pero está hablando del sumo sacerdote, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos entrar en la mera presencia de Dios. ¿Okay? Ahora, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Okay? Tenemos en el Nuevo Testamento tenemos desde el principio el bautismo. ¿Okay? El bautismo. Y hay unos hermanos que enseñan o enseñaban, ¿verdad? Que el bautismo reemplazó la circuncisión. ¿Okay? Pero leyendo de Colosenses 2. ¿Okay? Pero yo no estoy convencido porque ya que estamos allá en Levítico, en Deuteronomio capítulo 10, Dios exhortó al pueblo de Israel que también circuncidaran sus corazones. Tienes la circuncisión física y luego tienes una circuncisión de corazón. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 10 y versículos del 12 al versículo 16. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio
de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Okay. Amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Okay. Entonces, tenemos una circuncisión allá atrás, hecha no con manos. Okay. Y a esta circuncisión en Colosenses capítulo 2, yo creo que se refiere Pablo, okay, la carta de los Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2. Okay. No es una circuncisión diferente a la que leímos ahorita allá atrás en Deuteronomio. Okay. Colosenses capítulo 2 y versículo 11 dice, en él, o sea, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, okay, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Okay. Entonces, cuando habla de una circuncisión no hecha a mano, pues allá atrás en Deuteronomio había una circuncisión no hecha a mano. Okay. Y cuando el pueblo se había rebelado contra Dios en Jeremías, y Jeremías nomás es uno de los varios versículos que tenemos en los profetas, donde el Señor les dice que tienen que circuncidar su corazón. ¿Okay? Ya estaban circuncidados en la carne, pero una circuncisión hecha en carne no te pone, eso no es lo que te pone en la presencia de Dios, nomás porque estás circuncidado en la carne, sino que tienes que circuncidar tu corazón. Okay. Es una bendición que te circuncidaron a los 8 días porque eras judío, porque ibas a estar expuesto a las escrituras y al ensayo y todo eso, pero tenía que haber un cambio espiritual, tienes que nacer de nuevo. Okay. Entre Jeremías capítulo 4 y versículos 3 y 4 dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembráis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Estaban circuncidados de carne, pero le está diciendo que se circuncidan de corazón. En el Antiguo Testamento tenemos muchos lavamientos, o sea, eran bautismos simbólicos. Okay. Ahora, vamos a ir a otra escritura más en Levítico 14. Y aquí en Levítico 14 tenemos el rito que le da Moisés, pues, al pueblo, ¿verdad? Pero este rito, el Señor le dice que cuando un leproso, y no nomás el leproso, pero más adelante en Levítico tenemos otro ejemplo casi igualito. ¿Okay? Cuando un leproso es sanado de la lepra, ¿okay? Él cuando mira que fue sanado de la lepra, él tiene que regresar con un sacerdote porque él quiere regresar otra vez al tabernáculo, quiere regresar otra vez a poder entrar al campamento otra vez. Si eres leproso, tienes que vivir afuera. ¿Okay? Pero ya que eres sanado de la lepra, quieres entrar otra vez al campamento, quieres entrar otra vez con el pueblo, pero primero tienes que pasar por este proceso ceremonial. Porque si estás sanado de lepra es porque Dios te sanó. No había cura para la lepra. ¿Okay? Si te sanaste de la lepra es porque Dios te sanó. ¿Okay? Y dice ahí, no vamos a leer los primeros 9 versículos de Levítico 14.
Y habló Moisés a Jehová Moisés diciendo, esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si se ve que está sana la plaga de lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se le tome para el que se purificó, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará al campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo el pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Okay. Este es el rito para un leproso que fue limpiado la lepra. Okay. En los sacrificios de las aves, una ave será sacrificada y la otra ave, se lavará en sangre y agua. ¿Ok? En sangre y agua. ¿Ok? Ahora, simbólicamente, la avecilla lavada eres tú. Y la avecilla sacrificada era el Señor. Desde allá atrás, el Señor ya estaba bautizando en el nombre de su Hijo, en símbolo, ceremonialmente. ¿Okay? Y cuando hablamos aquí de los cuerpos lavados en agua pura, ellos tenían todo esto acá atrás, ya lo habían leído y platicado, ¿verdad? Era para que meditaran. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿Okay? Pero en Cristo lo vemos con una claridad, ¿ves? En la sombra que proyectaba, que es indiscutible, ¿okay? Pero desde allá atrás Dios ya está enseñando. Ahora, en Lucas 24, del 45 al 47, el Señor se presenta a los apóstoles y les abre los ojos. ¿Okay? Quizás ellos habían leído estas cosas, pero como dicen, no se les había prendido el foco. O sea que no, dice ahí que les abrió el entendimiento para que pudieran ellos entender. ¿Okay? Y en Lucas 24, y empezando con versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento, porque, bueno, el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Okay? En la ley de Moisés. Es en la ley de Moisés, lo que acabamos de leer en Levítico 14, donde el Señor les pudiera haber dicho a los apóstoles, esa ave que le sacaron la sangre a esa ave, y con esa sangre y agua lavaron a la otra ave que la soltaron. ¿Okay? Era yo, en símbolo. Aquel macho cabrío que se dio en expiación
por los pecados del pueblo, por la ignorancia del pueblo, por las inmundicias del pueblo, que fue sacrificado y todo fue quemado fuera del campamento. Era yo, por eso yo no morí dentro de Jerusalén, morí fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Y eso lo va a cubrir todavía allá en el capítulo 13, el libro de Hebreos. Pero era para que ellos contemplaran todas esas cosas. ¿Okay? Dice, en la ley de Moisés, ahí está escrito, en todos esos sacrificios me representaban a mí. En los profetas. ¿Okay? Tenemos los profetas que hablaban dónde iban a ser, dónde iba a huir, dónde iba a vivir, cómo iba a vivir, cómo iba a enseñar y cómo iba a morir. Todo está escrito en los profetas. ¿Okay? Y en los salmos. También en los salmos encuentras a Jesucristo. Nuestra tarea, no, pues yo no soy judío, no, pues nuestra tarea también, de ir a la ley, ir a los profetas y los salmos y a ver, ¿dónde está el Señor ahí? Porque Jesús dice, Moisés escribió de mí. Ahí estoy yo en las escrituras, ahí estoy yo. Tenemos nomás 4 evangelios que hablan de Jesús en la carne, cuando estuvo aquí en el mundo, pero tenemos todo el Antiguo Testamento donde nos hablaba a nosotros en sombra, en símbolo, en tipo, en figuras, en modelo. Pero, ¿dónde está escrito? Porque miren lo que dice ahí, versículo 44, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo esto estaba escrito. Y también esto estaba escrito, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dijo, está escrito. ¿Okay? ¿Qué se predicó en Jerusalén después de la resurrección de Jesucristo? Pues en Hechos capítulo 2 y versículo 38, esto es lo que se predicó. Aquí dice que se va a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Okay? Lucas 24 y versículo 47, se va a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y acá en Hechos 2, cuando le preguntaron los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo lo que tienen que hacer. Arrepentidos, ¿okay? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Ya lo leímos en Lucas 24, versículo 47. Ya está escrito, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Dónde estaba escrito? Pues, estaba escrito en las Escrituras y ellos no tenían el Nuevo Testamento. Todo eso del Señor estaba escrito, incluyendo el arrepentimiento y el bautismo en su nombre estaba escrito en la ley, en los salmos y los profetas. En el simbolismo, ¿okay? La figura era de una persona bautizada. ¿Okay? Esa era la figura. ¿Okay? Era lavada en sangre y agua, que avecía para su purificación. En sombra, ceremonialmente. ¿Okay? En Cristo, efectivamente. El perdón es en su nombre y en su sangre. No es el agua. ¿Okay? No es en el agua. Yo estaba leyendo el otro día unos comentarios y insistían que era el agua, el agua, el agua. Y es en la sangre, hermanos. En su nombre y en su sangre. Sin embargo, la obediencia pide un lavamiento en agua. En todas las conversiones detalladas eran bautizados en agua. ¿Okay? En ambos, ¿okay? Circuncisión y el bautismo, ¿okay? Ya tenían sus aplicaciones allá atrás en el Antiguo Testamento. La circuncisión en carne y la circuncisión en corazón. El bautismo en sombra y figura
Y en Cristo es una sepultura, que somos sepultados juntamente con Él, que porque fuimos crucificados juntamente con Él, que y somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, en agua, okay, en agua. Por eso aquí cuando está hablando de los cuerpos lavados en agua, se acordaban, el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, es lo que está diciendo. Ustedes también pueden entrar en la presencia de Dios, pueden saber que están en su presencia, porque Dios se encargó de todo eso. ¿Okay? Y cuando les habló de acá en Hebreos 10, cuando él habló de acerquémonos o acérquense, siempre yo creo que a veces cuando habla el escritor de Hebreos se incluye entre el grupo. Okay. El versículo 22 dice, acerquémonos, o sea, yo con ustedes, acerquémonos, okay, con corazón sincero, el corazón circuncidado, que le dijo al pueblo que tenían que hacer eso ustedes, okay, corazón circuncidado, en plena certidumbre de fe. Ellos sabían que la sangre de las avecillas, la sangre del macho cabrío, eso no nos va a quitar el pecado. Ellos tenían que tener fe en lo que representaba las figuras, las sombras, los tipos, las profecías, el ensayo, todo eso. Ellos tenían que tener fe en eso. Okay. Y luego dice, purificados los corazones, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Okay. La gente que dice que el bautismo no es necesario, están errados. Okay. Y los hermanos que dicen que el bautismo reemplazó la circuncisión, ¿no? La circuncisión es la misma, tienes que circuncidar tu corazón. ¿Okay? Okay. Entonces, me quise detener para explicar estas cosas, ¿okay? Para poder entender cómo estos que están oyendo estas palabras, yo creo que les afectaba a ellos más efectivamente que a nosotros, porque nosotros quizás no invertimos el tiempo para leer estas cosas allá atrás, como leímos en Levítico y en Deuteronomio, como ellos que las estaban oyendo, ellos las oían, quién sabe si las tomaban a pecho, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreo dice, el que pensaba de esa manera allá atrás es el que aprovechó el sacrificio del Señor. Okay. Pero si ellos pensaban que la sangre de animalitos les va a quitar el pecado, pues estábamos equivocados. En plena certidumbre de fe. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Okay. Bueno, vamos a pasarnos al versículo 23. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer, hermanos, de lo que comentamos ahorita aquí? Si no, pues nos pasamos al siguiente versículo. Okay. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras versiones lee poquito diferente. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar. ¿Okay? Es lo mismo, ¿verdad? Pero la palabra que queremos ver aquí, la palabra es profesión. La palabra profesión tiene que ver con lo que hemos reconocido. Okay. ¿Qué es lo que habían ellos reconocido? Quizás nosotros apenas estamos reconociendo, porque estamos tratando de empaparnos con las figuras, estas cosas que estamos mirando allá atrás en el Antiguo Testamento, pero ellos, era parte de su vida, de ellos. Okay. Y ellos habían contemplado las figuras, las sombras. El Señor Jesús de Nazaret queda perfectamente con la sombra, queda perfectamente con los tipos, queda perfectamente con las profecías, queda perfectamente con el ensayo, okay, con todo. Al dar su vida en la cruz, cumplió con todo esto. Y yo creo que por eso el velo se rasgó.
se tenía que rasgar porque representaba aquello que separaba el justo de la presencia de Dios. Que porque más adelante, ahí en capítulo 12, habla de los justos hechos perfectos. Okay. No los injustos, pero los justos, los que creían, son los que fueron perfeccionados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Ahora, vamos a repasar rápidamente en Hechos capítulo 3, versículos 17 al 18. Rápidamente, lo que los apóstoles y los hermanos estaban enseñando, lo que ellos sabían, la profesión de ellos. ¿Okay? Y en Hechos capítulo 3 y versículos 17 y 18 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, que habían matado al autor de la vida. Lo habían matado. Y dice, como para suavizar el crimen. Dice, pero dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Okay. Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y todavía los judíos están aferrados, ¿verdad? Que cuando venga el Mesías no va a morir. Ese no es el plan de Dios, pero sí era el plan de Dios. Okay. Todo lo que leímos en figura y todo lo que iba a morir, alguien tiene que dar su vida. Y en versículo 24 dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Okay. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la profesión de ellos. Okay. Que el Señor cumplió, que el Señor quedaba nítidamente con las figuras y las sombras, los tipos, la profesión, todo. Okay. En Hechos capítulo 10, en ningún momento leemos una duda en los apóstoles o en los hermanos sobre esto. Hechos 10 y versículo 43 dice, o sea, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. De dan testimonio todos los profetas. No dan testimonio de otros. Okay. No hay ni un profeta que dé testimonio de Mahoma, el profeta de los musulmanes. Los profetas, las escrituras no dan testimonio nomás daban testimonio de uno. El Cristo que iba a venir a dar su vida para el perdón de los pecados. No teníamos otro problema. Ese era el problema que no puede resolver el hombre. Y en Hechos capítulo 26 y versículo 22. Y tenemos otros pasajes entre Hechos 10 y Hechos 26, más que para nomás cubrir este tema. Hechos capítulo 26 y versículo 22, dice, versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Los profetas y Moisés dijeron que esto tenía que suceder. Cristo es un tropiezo porque el judío no puede contemplar que su Mesías, su Rey, su Salvador,
físico, porque así lo miran, que iba a morir. Pero no puedes leer mucho en la escritura y luego empezamos a ver que alguien va a tener que dar su vida. La profesión, estos en nada dudaron que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En nada. Y la exhortación aquí es: mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza. ¿Okay? Y este es esto es lo que enraiza, le da raíces profundas a nuestra fe. ¿Okay? Nosotros no empezamos con Mateo, que nomás vino uno y declaró que él era. No, tenemos el testimonio de Dios, el testimonio de Dios que su hijo iba a venir. ¿Okay? Así es que dice, hay que mantenernos firmes en esta profesión, sin fluctuar. El griego significa sin doblarte o agacharte o inclinarse hacia abajo, o sea que firme. ¿Por qué? Okay. Entrar confiadamente, mantenernos firmes. ¿Por qué podemos estar firmes? Porque fiel es el que prometió. Okay. Él, así termina ese versículo. Porque fiel es el que prometió. Okay. Todo lo que el Señor le prometió al pueblo. Y podemos ver de las promesas que Dios le hizo a Noé, las promesas que le hizo a Abraham, todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel cuando fueron llevados en cautiverio, todas las promesas Dios cumplió. Las promesas que le hizo a David, Dios cumplió. Dios es fiel. El hombre no es fiel. Okay. David no fue fiel, como quien dice así, 100%. David es un icono, es un ejemplo, ícono, es un ejemplo donde Dios es fiel. Dios siempre va a ser más fiel que nosotros. Okay. Nosotros le fallamos, okay, pero Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a ser fiel. Okay. Y en unos pocos años, estos hermanos van a ver, o quizás algunos van a oír, o quizás algunos van a ver que el templo va a estar destruido. Okay. Y si ellos se están poniendo sus sentidos en volver otra vez, cuando vuelvan no va a haber nada ahí, porque Jesús dijo, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Ok. Dice el versículo, ¿cuánto tiempo tengo, Marta? ¿Y cuándo empezamos? Bueno, entonces ahí no vamos a quedar, hermanos. Ok. Vamos a continuar en el versículo 24. Okay. Voy a hacerle caso a Marta. Ok, hermanos. Si tienen alguna pregunta o un comentario que quieran hacer, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto aquí, tenemos poquito tiempo todavía. No hay preguntones ahora. Está bueno, está bien. Hermano, es que está bien explicado, por eso no tenemos, bueno, al menos yo no tengo preguntas. Qué bueno. ¿Verdad, hermana? Cuando estaba leyendo, ¿verdad que podía entender allá Levítico 16? Claro que sí. Puede entender. Yo no sé por qué dicen que está muy complicado. No está complicado. No. Okay. Hermano Jaime González. Sí, hermano Rafael. Significa que cuando esta carta a los hebreos, el templo todavía estaba. Todavía estaba, sí. El templo de Herodes todavía está ahí. Pero Vaya. Jesús dijo que no pasará a esta generación. Y una generación son como 40 años. Y el Señor vivió hasta los 32 años, creo, en la tierra. Así es que queda muy poquito tiempo. Okay. Si hacemos las multiplicaciones, o sea, ¿cómo se dice? Sí, sería el año 70. Amén. Entonces, quizás quedan 2 años y el templo va a estar quitado. Ya no va a estar allí. Sí, pero todo el templo de Herodes estaba allí. Lo que no había, ciertos muebles ya no estaban ahí
Hebreos 9 habla, ¿verdad? Que no pueden hablar en detalle sobre el arca, porque ya no estaba el arca. Muchas cosas se lo llevaron en cautiverio y cuando regresaron, allá con Esdras, y Nehemías, no, tenían algunos utensilios, pero el arca ya no estaba. Qué bueno, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Ok. ¿Algo, Maggie? No, dijo que no, está bien. Ok.